Pues me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 11 y solo voy a leer los primeros 9 versículos de este capítulo. Dice así, Génesis capítulo 11 y los primeros 9 versículos. En ese tiempo se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos a fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Este es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. De esta manera el Señor los dispersó desde ahí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se le llamó Babel. Porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. Como podéis ver, seguimos con esta serie de estudios acerca de los primeros 11 capítulos de Génesis, pero ya os digo, hoy llegamos al final de esta serie, es el último estudio de esta serie, que no me había dado cuenta, lo estaba repasando ayer. Comenzamos en mayo, ¿vale? Hemos hecho 13 estudios, incluyendo este, acerca de estos 11 primeros capítulos de Génesis. Y durante esta serie hemos visto, entre otras cosas, el poder de Dios, que creó todo como Él quiso y lo creó perfecto. Pero también hemos visto que la situación hoy en día, y todos lo reconocemos, no vivimos en un mundo perfecto. Y hemos visto la razón por la cual eso ocurrió. Porque el ser humano miró a Dios y dijo, Dios, yo no quiero que seas mi Dios, yo quiero ser Dios y voy a hacer las cosas a mi manera. Nos rebelamos contra Dios. Y ese mundo o esa creación perfecta ya no es perfecta. Pero vimos el amor de Dios, que ya prometió en ese momento de la rebeldía, esto tiene consecuencias serias, pero voy a poner una solución. Voy a enviar a mi Hijo Jesús a solucionar este problema. Hemos ido viendo durante estos 11 capítulos las consecuencias de la decisión de Adán y Eva. Y hemos visto que Adán y Eva no fueron los únicos que fueron afectados por la maldad y las consecuencias de la rebelión, sino hemos ido viendo que su descendencia también es controlada por el mal. Y va de mal en peor a medida que se van alejando de Dios. Y hemos visto en esta serie que la maldad del hombre y la mujer llegaba a tanto que Dios en un momento determinado tiene que enviar un diluvio para acabar con esa maldad. Pero nuevamente, como vimos, muestra su amor porque salva o manda un plan de salvación para que cualquiera que suba al arca, su plan de salvación se salve. Solo se salvó la familia de Noé. Pero en el último estudio vimos que el diluvio no había acabado con el problema de la maldad del ser humano. Como dije, ¿cómo acaba la historia de Noé? Muchas veces pensamos que acaba con el arco iris y todos felices. No, si continuamos leyendo, vemos que la historia de Noé acaba con Noé tumbado, borracho, y uno de sus hijos avergonzándole. Pero volvemos a ver el amor de Dios, porque como vimos hace unas semanas, Él se comprometió a bendecir la creación, a no enviar otro diluvio, a pesar de la maldad del ser humano, a pesar de que el diluvio no había solucionado el problema de la maldad. Hoy, como digo, vamos a acabar con esta serie de estudios con un relato breve, pero conocido. Quizás incluso conocido por muchos que no vienen a la iglesia. La historia de la Torre de Babel. Dejamos el relato en el último estudio que hice en Génesis capítulo 9, donde vemos que 8 personas bajan del arca. No lo vamos a leer ahora, pero me he saltado el capítulo 10. Y el capítulo 10 explica cómo de esas 8 personas, porque Dios les bendice,
esas 8 personas se van convirtiendo en más y más personas, tienen mucha descendencia y esa descendencia va repoblando la tierra nuevamente. Pero vamos a ver hoy que llega un momento que muchas de esas personas que iban poblando la tierra deciden quedarse en un sitio, hacer una ciudad y construir una torre. Y con la ayuda de Dios vamos a mirar las enseñanzas aquí, tanto si nos consideramos cristianos como si no. Y vamos a ver en primer lugar los primeros 4 versículos, lo que hacen los seres humanos. Y voy a volver a leer los primeros 4 versículos. En ese tiempo se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos a fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, de ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Para entender bien estos primeros 4 versículos, hemos de volver a Génesis capítulo 9. Si miramos el versículo 1 de Génesis capítulo 9, y aquí ya ha acabado el diluvio, Noé y su familia han bajado del arca, y en Génesis capítulo 9 y versículo 1, Dios hablando a Noé dijo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras, sed fecundos, multiplicaros y llenad la tierra. Al acabar el diluvio, las instrucciones de Dios a los seres humanos eran que volvierais a llenar la tierra. Como vimos en el estudio de hace unas semanas, Dios se comprometió a bendecir la creación, a bendecir a los seres humanos, a no volver a enviar otro diluvio para que pudiesen cumplir con este mandato. Y si vamos al versículo 2, vemos que al principio hacen eso. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región del Sinar. Llegan a un sitio que se llama Sinar y ahí se asentaron, nos dice el versículo 2. No sabemos exactamente dónde está el Sinar, pero si pones el mapa, Matthew, no sé si no está funcionando. Ah, vale. Okay. Si tuviésemos un mapa de lo que es Irak hoy en día, de Mesopotamia, la mayoría de gente piensa que Sinar está en Mesopotamia. Mesopotamia es un sitio muy bueno para asentarte, para vivir ahí, porque está entre 2 ríos, así que es una zona muy fértil. Dice que llegan a una llanura. Una llanura es un sitio tranquilo, plano, donde puedes plantar y siendo un sitio fértil, pues es un buen sitio para poner tus cosechas. Y si leemos los versículos del 3 al 4, dice, y un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y cocerlos a fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. También parece ser que en ese lugar habían herramientas o recursos para poder hacer construcciones más grandes. En vez de usar piedras, coges una piedra y lo usas para hacer una edificación, pues pudieron ahí hacer ladrillos, que les daba más autonomía, más libertad para construir lo que ellos quisieran. También encontraron ahí asfalto, que hacía que se pudiese juntar esos ladrillos con más fuerza. Entonces, como digo, en el Sinar era un lugar donde había los materiales para construir y ese asfalto, además de ser un sitio muy fértil. Y podemos preguntarnos, ¿y qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en construirse una casa? En buscar seguridad. En construirse una casa no hay nada malo, sino la razón por la que querían hacerse esta ciudad y esta torre. Y se ha escrito mucho acerca del significado de esta ciudad y también de la torre. Como veis, estoy hablando de ciudad y torre, porque hablamos de la torre de Babel, pero en ninguna parte del texto habla de la torre de Babel. Habla de una ciudad y una torre, ¿vale? Pero, ¿por qué construyeron esta torre y esta ciudad?
Pues como digo, se ha escrito mucho acerca de la idolatría y otras cosas que pueden tener cierta razón. Pero me gustaría solamente centrarnos en lo que vemos en nuestro texto. La primera cosa que vemos al construir una ciudad, ahora estoy hablando de la ciudad, es que no confiaban en Dios. Hemos dicho que Dios les había dicho, llenad la tierra. Y como vimos, Dios se compromete a cuidar de la creación y no volver a enviar otro diluvio. Si miramos Génesis capítulo 8 y el versículo 21, cuando justo acababan de bajar del arca, y Noé había hecho un sacrificio, Génesis 8:21, cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir todos los seres vivientes como acabo de hacer. Mientras la tierra exista, habrá siembra, cosecha, frío y calor, verano e invierno y días y noches. Y vemos que Dios se compromete ahí a cuidar la creación para que ellos pueden cumplir ese mandato que Él ha hecho, que vuelvan a poblar la tierra. Y también vimos en Génesis capítulo 9 y el versículo 11, Dios hace un pacto y dice, este es mi pacto con vosotros, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Pero estamos viendo aquí que no están confiando en el Señor. Vamos a construir una ciudad para estar seguros. Incluso hay fuentes extra bíblicas. No podemos decir esto a 100% porque, como digo, es una fuente extra bíblica. Pero si vamos a Génesis capítulo 10, no lo vamos a leer ahora, vemos que el fundador de la ciudad de Babel era un tal Nimrod. Y hay algunas fuentes extra bíblicas que dicen que específicamente fundó la ciudad para protegerse de un futuro diluvio. No confiaban en la palabra de Dios. Entonces querían hacerse esta ciudad para protegerse. Pero hay un segundo pecado. No solamente es que no confían en el Señor. Nos dice el versículo 4, al final, vamos a hacer una torre que a ojos humanos llega al cielo. De ese modo nos haremos famosos, nos haremos un nombre. El segundo pecado era que querían hacerse famosos, querían hacerse un nombre. Por eso hacen esta torre tan alta dentro de la ciudad. Básicamente la idea aquí es que mira lo que nosotros podemos hacer. Míranos a nosotros, qué torre más alta hemos hecho, y esto lo hemos hecho sin Dios. Mira qué buenos que somos, las cosas que podemos hacer sin Dios. Mírame a mí. Eso es lo que hicieron los seres humanos. Ese fue la maldad y el pecado de los seres humanos en los primeros 4 versículos. No confiar en Dios y ser unos orgullosos. Mírame a mí, nosotros no necesitamos a Dios. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene esto para nosotros, nos llamemos cristianos o no? Pues no sé lo que pensáis vosotros, pero el pecado, la maldad de la gente de Babel es muy similar al pecado que vemos en Adán y Eva. El Señor había dicho a Adán y Eva, no comáis de este fruto, confiad en mí, porque si coméis de este fruto, van a pasar unas consecuencias malas. Vosotros no tenéis las habilidades para decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ya lo vimos en su día, eso fue el pecado. Decidiré yo lo que es bueno y lo que es malo. Y vimos entonces que lo que pasa es que el pecado, esa maldad, nos acaba controlando a nosotros. Pero Adán y Eva no confiaron en el Señor. Ya sé lo que has dicho, pero lo vamos a hacer a nuestra manera. Y vamos a comer de este fruto. Lo mismo vemos aquí. Seres humanos, poblad la tierra, expandiros por la tierra. Y el ser humano está diciendo a Dios, no lo vamos a hacer a tu manera, lo vamos a hacer a nuestra manera que es mejor. ¿Cuántas veces, como cristianos, Dios nos dice, me dice Michael, haz esto,
Y yo le digo a Dios, pues sabes que Dios, yo tengo un plan mejor. Yo lo voy a hacer a mi manera. Y es una tensión que tenemos los cristianos siempre. Hace un año hice una serie de estudios también sobre el rey Ezequías en Isaías. Si os acordáis, Ezequías, rey del pueblo de Dios, un pueblo pequeñito, de repente se encuentra con el ejército del imperio asirio a sus puertas. ¿Qué iba a hacer Ezequías? Pueblo pequeño contra el imperio más potente de la época. Pues Dios, por Isaías, le dice, confía en mí y haz las cosas que yo te diga. Pero si miramos esos capítulos, vemos que hay una tensión en Ezequías, que siempre está mirando y diciendo, ¿sabes qué? Al sur tengo los egipcios, que son otro imperio. Si hago una alianza con ellos, se equilibra la balanza un poquito. Y vemos constantemente esa tensión en Ezequías de decir, ¿confío en Dios o lo hago a mi manera? ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Y es más grave de lo que estamos pensando. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, al menos hay dos cosas que estamos diciendo a Dios. Uno, Dios, tú no eres todopoderoso. Porque si creyéramos que Dios es todopoderoso, diríamos, claro que voy a seguir tu plan. Y segundo, si creemos que todo es todopoderoso, entonces pensamos que no nos ama suficiente. Porque si es todopoderoso, va a hacer el mejor plan para nosotros. Pero cuando decimos, no, es que no confío en ese plan, yo sé que tú eres todopoderoso, pero no confío en ese plan, estamos diciendo, no me quieres suficiente para hacer un plan decente para mi vida. Es una tensión constante que tenemos los cristianos. Y debemos arrodillarnos cada día y decir, Dios, ayúdame. Ayúdame a escuchar lo que tú me dices. ¿Cuántas veces en mi vida hago lo que yo quiero? Sigo mis propios planes. La gente de Babel. Tantas veces yo soy como ellos. Dios, sé lo que me estás diciendo, pero creo que voy a hacerlo a mi manera. Pero no solamente hablo a los cristianos, sino a los cristianos. No solamente estoy hablando a los cristianos, sino a los no cristianos. Aquí tenemos un libro de instrucciones perfecto para nuestra vida. Obviamente el mensaje central aquí es el mensaje de la salvación, cómo podemos arreglar ese problema del huerto de Edén, de nuestra rebeldía. Pero contiene muchas otras cosas. Nos explica cómo tener un matrimonio con éxito, cómo educar a nuestros hijos, cuál es el marco para las relaciones sexuales. Nos explica qué valor deben tener las posesiones materiales, entre muchas otras cosas. Y la sociedad ha mirado esto y ha dicho, Dios, no nos interesa tu plan. Lo vamos a hacer a nuestra manera. Yo sé lo que dices del matrimonio, pero nosotros hemos decidido que el matrimonio es esto. Yo sé lo que dices acerca del sexo, pero nosotros hemos decidido que el sexo se puede practicar en este marco también. Yo sé lo que dices de la educación de los hijos, pero lo vamos a educar a nuestra manera. Y la sociedad constantemente ha rechazado el plan de Dios. En un sentido, si la sociedad hubiese tenido éxito, podría decir, no necesitamos la Biblia. Pero si miramos la sociedad que ha rechazado las instrucciones del Creador, vemos que va de mal en peor. No necesitamos que Dios nos diga cómo hemos de educar a nuestros hijos. Me hace gracia porque este verano, sobre todo, hemos visto cómo gente dice, estos jóvenes, que van de botellones y hacen esa cosa con la pandemia y todo eso. ¡Ay, estos jóvenes! ¡Qué malos que son! Y yo me pregunto, un momento, es que tratamos a los jóvenes como si los hemos traído que han venido de Marte. Un momento, estos jóvenes son mis hijos, son mis nietos. ¿Alguna responsabilidad tendré yo, no? Al haber rechazado eso. No, es que no necesitamos a Dios para decirnos cómo se tiene que practicar el sexo. Pues ¿por qué está subiendo la violencia sexual? No necesitamos a Dios de decirnos lo que es el matrimonio. Pues ¿por qué más del 50% de los matrimonios acaban en divorcio? No necesitamos a Dios que nos diga cómo hemos de utilizar las posesiones. Pues ¿por qué vivimos en un país donde los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres? No necesito a Dios que me diga cómo tengo que relacionarme con mi semejante. Pues ¿por qué vemos tanta polarización y odio en nuestra sociedad?
La sociedad ha rechazado a Dios, igual que Adán y Eva, igual que Babel. Y así nos va, como hemos estado viendo durante estos 11 capítulos. E irá de mal en peor a medida que rechacemos a Dios. Algunos me llaman pesimista. Yo solo digo, no sé si soy pesimista, pero por las noticias todo lo que acabo de decir es realidad. No me estoy inventando nada. Como siempre se ha dicho, el pesimista es el optimista bien informado. Pero por desgracia muchas veces la sociedad no se quiere informar. Pero hay un segundo pecado, hemos dicho. El de hacerse famoso. Y todo ser humano caemos en el pecado de buscarnos a nosotros mismos. Y lo estamos viendo que esto es un pecado que ocurre, esto es maldad que ocurre dentro de la iglesia también. Lo estamos viendo el viernes en los Corintios. Los que estáis siguiendo el estudio sabéis que Dios reparte dones, habilidades a los miembros de la iglesia de Corinto. ¿Y para qué los utilizan? Mírame a mí. Mira cuánto conocimiento y sabiduría que tengo yo. Ay, si lo tuvieras tú, pero como yo soy mejor que tú. Mira lo que puedo yo predicar o hablar en lenguas o hacer sanaciones o cualquier... Mira qué bueno que soy yo. Y constantemente vemos en Corinto que están cada vez diciendo, mírame, mírame a mí. Y es una realidad que tenemos los cristianos. Tenemos que arrodillarnos delante de Dios todos los días y decir, Dios, que no me miran a mí. Que no me vengan y dicen, Michael, me ha encantado tu mensaje. Ya lo sé, gracias, sé que soy muy bueno predicando. Ay, Michael, qué bien lo haces llevándole. Ay, gracias, ya lo sé. No, Señor, ayúdame todos los días a que en lo que yo haga, la gloria te la lleves tú. Porque dentro de mí hay un hombre de Babel diciendo, quiero hacerme famoso. Quiero hacerme un nombre. Y nos pasa a todos. Y como estamos viendo en Corinto, a medida que nos alejamos de Dios, ese hombrecito de Babel o esa mujercita de Babel gritará más fuerte. Pero este mundo, no solamente a los cristianos, sino este mundo sin Dios hace lo mismo. Va proclamando la grandeza de lo que ha hecho. Mira qué buenos que somos, que no necesitamos a Dios. Pongo un ejemplo, la pandemia. Mira qué espabilados somos, que en 2 años la pandemia comenzó justo hace 2 años ahora, en diciembre. Hemos conseguido una vacuna porque somos tan espabilados. Y ya, más o menos, vale, hay algunos controles, pero estamos viviendo mucho mejor. Porque somos tan espabilados. No necesitamos a Dios. ¿Por qué necesitamos a Dios si hemos progresado tanto y hemos hecho tantas cosas? Pero la realidad es que sin Dios no hubiésemos hecho nada. Me hace gracia la historia de Babel. Vamos a hacer una ciudad que nos protegerá. Pero por favor, leed la historia del diluvio. Haced la ciudad que os hubiese dado la gana. No sobreviviréis. La única razón por la cual tenéis el tiempo y los recursos para hacer una ciudad es porque Dios os ha bendecido y está manteniendo la creación. Porque si no estuviese manteniendo la creación, os estaríais muriendo de hambre y no podríais construir ni ciudad ni torre. Todo lo que podemos hacer como seres humanos, lo hacemos porque Dios nos está protegiendo y bendiciendo más de lo que nos merecemos. Porque si Dios quitara su protección de la creación, no podríamos hacer nada. El coronavirus sería el menor de nuestras preocupaciones. Y os pongo un ejemplo que estamos viviendo desde hace 6 semanas en España. La erupción del volcán en La Palma. No es una erupción muy fuerte. Obviamente, si estás viviendo ahí, es un desastre, es una catástrofe. Pero ha habido erupciones volcánicas mucho más intensas durante la historia de la humanidad. Y esto siendo una erupción, dentro de lo que cabe, relativamente normal, ¿qué estamos haciendo los seres humanos? Pues vaciando los pueblos por donde pasa la lava y luego manteniéndonos con las manos cruzadas, haciendo mediciones para ver cuándo la montaña decide parar.
Porque no podemos hacer nada más. Ya lo hemos visto. ¿Habéis visto? 50 metros de lava. ¿Qué vamos a hacer contra eso? Imagínate eso en una erupción volcánica que ha habido en el pasado que ha aniquilado buena parte de los seres vivos de la Tierra. ¿Qué pasaría si un meteorito cayese sobre la Tierra? ¿Qué ha pasado en el pasado? Estamos aquí porque Dios nos trata no como nos merecemos, sino porque nos bendice cada día. Y como hemos dicho, nos da vida. Estamos aquí porque Dios nos ha permitido venir aquí hoy. Envía el sol, envía la lluvia. Sin eso, dejémonos de vacunas, que no conseguiríamos nada. Continuamos. La visita de Dios. Hemos visto la reacción de los seres humanos. Ahora vamos a ver la visita y el castigo de Dios. Versículos del 5 al 7. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos. Mi mujer me dice que yo como británico soy demasiado irónico algunas veces. Y yo le contesto, es que Dios es irónico. Pero es que aquí hay ironía en el escritor bíblico. Han hecho una torre que según ellos llega hasta los cielos. No necesitamos a Dios. Mira, nosotros llegamos al cielo con esta torre. ¿Y cómo comienza el versículo? Pero el Señor bajó. Perdón, ¿hasta los cielos? Aquí no hay nada. Yo tengo que bajar para ver lo que vosotros pensáis que es tan grande que llega hasta los cielos. ¡Qué ironía por el escritor de Génesis! Dios tuvo que bajar para ver lo que estaban haciendo. Tengamos una cosa clara. Cualquier cosa que hagamos, los seres humanos, no llega a nada en comparación con lo que ha hecho Dios. Mira, hemos hecho una torre hasta los cielos. Pues muy alto no llega porque yo tengo que bajar. Mira todo lo que hemos hecho. Y Dios podría contestar, sí, bonita iglesia lo que habéis hecho en Reus. ¿Habéis creado una galaxia? ¿Habéis dado vida? Y cuando nos medimos con la grandeza de la creación que ha sido hecho por Dios, nos damos cuenta que no hemos hecho nada. Todo lo que hagamos no se acerca ni un poquito a la grandeza y la altura de Dios. ¡Qué amor de Dios que baja a visitarnos! Porque nosotros nunca llegaríamos a él. Ante este progreso, ante el progreso de los seres humanos, vemos aquí que Dios decide confundir las lenguas de las gentes. Hasta este momento había un único pueblo y hablaban todos el mismo idioma. Y el progreso de los seres humanos se estaba acelerando mucho. Al confundir las lenguas, Dios haría que la gente no se entendiera bien, que se juntaran en sus grupos lingüísticos, creando así divisiones y haciendo que el progreso fuera más lento. Pero esto lo comentaremos ahora. Pero antes de comentar esto, quiero volver al tema de que no somos nada en comparación con Dios. Porque, ¿cómo acaba Génesis capítulo 11, o mejor dicho, nuestra sección, Génesis 11, 9. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue ahí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde se dispersó por todo el mundo. Dios había dicho, vais a llenar la tierra. El ser humano había dicho, no, lo vamos a hacer a nuestra manera. Pero al final, la historia acaba que los seres humanos tienen que dejar Babel y dispersarse por la tierra. No vamos a poder parar los planes de Dios. Y eso es la enseñanza que sacamos del Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Las cosas pueden parecer muy malos en algún momento. Podemos estar desesperados y decir, esto no tiene solución. Pero el mensaje del Apocalipsis es que no importa lo que haga el mundo, no importa lo que haga el ser humano, Dios cumplirá su propósito, porque es Dios y nosotros somos su creación. El ser humano puede decir, no te necesito, Dios.
Pero la Biblia dice que todo ser humano un día reconocerá quién es Dios. Y lo vemos aquí. No vamos a dispersarnos. Os vais a dispersar. Y se dispersaron. Y vamos a acabar, vamos ahora a pasar al amor de Dios. Ya hemos visto lo que han hecho los seres humanos, hemos visto la visita y el castigo de Dios. Ahora vamos a ver el amor de Dios. Porque como hemos dicho, Dios baja, confunde las lenguas y dispersa a la gente por el mundo. Y entiendo que pueden haber muchas personas que dicen, amor. ¿Dónde ves amor? Mike, tú hablas de un Dios de amor, y yo lo que veo aquí es un Dios envidioso y caprichoso. Un momento, ¿qué hay de malo? La sociedad está progresando, se están creando un sitio seguro para vivir, y es como si Dios, caprichoso y envidioso, dice, pues no me gusta que estos seres humanos progresen. Aquí mando yo, y nadie me va a hacer sombra, así que voy a poner un palo en las ruedas. Y entonces parará el progreso del ser humano. Y la verdad, vaya palo que metió Dios en las ruedas del progreso humano. Porque uno de los grandes problemas que los seres humanos han vivido, y siempre han vivido, y seguimos viviendo, es la separación a causa de nuestra lengua y nuestras naciones. A mí me va bien que no todos hablemos el mismo idioma, porque yo vivo de enseñar en inglés. Claro, si todos habláramos el mismo idioma tendría que buscarme otro trabajo. Pero yo entiendo que la gente puede decir, ¿por qué para conseguir un trabajo tengo que aprender inglés? O francés, o alemán, o chino, lo que sea. ¿Por qué cuando voy a Francia o a Italia no me entienden? Es un jaleo, es difícil. Pero el problema no solamente es ese, sino como hemos dicho, esta separación en lingüística y en naciones ha causado divisiones entre los seres humanos. Toda la historia. Divisiones que hasta han llegado a guerras. Porque nuestros grupos nos vamos separando y pensando que somos los mejores. ¿Vale? Pongo el ejemplo de mi país, ¿vale? Para que nadie se sienta aludido. Los ingleses somos los mejores, por eso hemos hecho el Brexit. Salimos de Europa porque nosotros somos los mejores, no necesitamos a nadie. Porque somos superiores. Y eso pasa. Nos pensamos superiores. Hay separación. Incluso ha llevado a guerras. Y todo esto, piensa la gente, porque Dios no quiso que los seres humanos progresaran. ¿Dónde, Michael, ves el amor de Dios en este momento? Pues esa idea de que Dios es un Dios caprichoso, que dice, aquí yo no quiero que los seres humanos me hagan sombra, no es así. Hemos estado viendo desde el principio de esta serie de capítulos, que Dios en todos sus castigos siempre ha mostrado amor. Juzgó a Adán y Eva, pero dijo, voy a enviar un Salvador. Juzgó a Caín, pero dijo, te voy a tratar con misericordia, cosa que tú no hiciste con tu hermano. Juzgó al mundo en época de Noé, pero dijo, pero hay un plan de salvación. E incluso vimos el amor tan grande que dice, aunque sé que el problema del pecado no se ha solucionado, no vuelvo a enviar otro diluvio, por amor. Pues vemos aquí nuevamente el amor de Dios. Recordemos que vimos ya en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso el ser humano es capaz de hacer grandes cosas como estamos viendo en este capítulo. Oye, no era poco lo que estaban haciendo, una ciudad y esa torre. Pero también recordemos que a pesar de esas cualidades que tenemos, que están hechos a imagen y semejanza de Dios, que a causa de nuestra rebeldía, las intenciones del ser humano siempre son para la maldad. Génesis capítulo 6 y el versículo 5. Al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra muy grande, y todos sus pensamientos siempre tendían siempre hacia el mal. Esa es la realidad. Dios siempre quiso que progresáramos. Su mandato a Adán y Eva, si volvemos a los primeros capítulos de Génesis, era dominar la tierra, gobernar la tierra. Dios nos creó a su imagen y semejanza para poder progresar y cumplir ese mandato siempre bajo su dirección.
El problema es que desde que nos rebelamos, como todas nuestras inclinaciones son hacia el mal, el progreso lo acabamos usando para el mal en vez del bien. Y os pongo unos ejemplos. Creo que todos estaríais de acuerdo que en los últimos 100 o 200 años el progreso en la historia humana ha sido quizás de la más rápida que hemos visto en toda la historia. Apenas hace 100 años se inventó el avión. 100, 120 años, no llegan a 120. Y en esos 120 años hemos pasado de tener un avión, que si lo habéis visto el vídeo, apenas sube de la Tierra, a ir al espacio, a llegar a la Luna y estar planeando para llegar a Marte. ¡Qué buenos que somos! Michael, es que eres muy pesimista. Mira todo lo que hemos hecho y no hemos necesitado a Dios. Y es verdad que no voy a negar que han salido cosas buenas de estas tecnologías. Pero no ignoremos todo el daño que también han hecho. La industria, que puede ser utilizado para crear cosas que necesitamos, también ha sido usada para crear las armas más mortíferas de la historia. Si os gusta la historia, leed el relato de cualquier soldado de la Primera Guerra Mundial en las trincheras, la primera gran guerra que se utilizó el armamento moderno, y vemos las masacres que se hicieron con el armamento creado por esa industria. La energía atómica. Oye, la energía atómica puede usarse para proporcionarnos luz. Puede incluso ser utilizado en la medicina. No lo niego. ¿Pero para qué lo hemos utilizado? Para crear suficientes armas atómicas para aniquilar toda la vida que hay en la Tierra en estos momentos. La medicina, Michael, ¿qué me dices de la medicina? Que puede ser utilizada para curar enfermedades. Sí, no lo niego. Por ejemplo, el cáncer ya no es la condena de muerte que era hace 20, 30 años. No lo niego. Pero también se ha usado la medicina para experimentar con personas y para quitarle la vida a miles y miles de niños antes de nacer. El Internet, Michael. El Internet, no me digas que no ha sido bueno. Hace que toda la información llegue a mucha más gente y tú, Michael, que tienes la familia repartida por diferentes países, te puedes mantener en contacto. No me digas que no es bueno. ¿Sí? Pero principalmente, ¿para qué se ha utilizado el Internet? Para propagar odio, mentiras, imágenes de personas falsas retocados con Photoshop para decir, tú tienes un cuerpo feo comparado con esto. Y por último, desde el comienzo de la revolución industrial, y lo hemos visto esta semana en las noticias con la conferencia del clima, la contaminación. Tenemos tanto CO2 en la atmósfera en estos momentos como hace 800.000 años. Y hay una verdadera preocupación de que en los próximos 50, 100 años los seres humanos quizás tengan muchos problemas. ¿Alguna vez habéis escuchado el reloj apocalíptico? Es un reloj en una universidad de Estados Unidos y lo mueven cada año. Y cuando marque las 12, van analizando todos los problemas que hay en el mundo y dice, y cuando marque las 12 significa que la especie humana está en el momento de no retorno. ¿Vale? Que estamos a punto de caer en un evento apocalíptico. ¿Sabes qué hora ha marcado en 2021? Las 11:58:20 segundos. Así que según este estudio, cada uno puede tener su opinión, pero estos estudiosos dicen, estamos a 100 segundos de llegar con toda esta tecnología a un momento apocalíptico que no vamos a poder controlar. No voy a dar más ejemplos, pero mira todo lo que ha pasado en los últimos 200 años. Imaginaros por un momento que ese progreso no hubiese ocurrido hace 200 años, sino que se hubiese producido desde el tiempo de Babel, hace unos mínimamente 5.000 años. Mirando lo insensato que somos los seres humanos, si en 200 años hemos hecho esto, ¿qué hubiésemos hecho en 5.000 años con este progreso? Llamadme pesimistas otra vez, pero yo creo que los seres humanos nos hubiésemos autodestruido. Dios, al confundir las lenguas,
y ralentizar el progreso. No solamente es un castigo, sino es un castigo con amor. Porque Dios tiene un plan, y ese plan era, voy a solucionar este problema del pecado. Voy a enviar a Jesús a morir en la cruz por vosotros. Y quiero que este mensaje se proclame a todas las naciones. Y si os autodestruís, no se va a cumplir este plan. ¡Qué amor de Dios! Podría haber dicho, haced lo que queráis. Pero dijo, no, os quiero demasiado. Voy a confundir las lenguas, porque sé que toda vuestra inclinación es hacia el mal. Y si tenéis las herramientas, os acabaréis autodestruyendo. Pero yo tengo un plan de salvación, y ese plan se va a cumplir. Y con eso acabamos el plan de Dios. Ya hemos acabado esta serie. Dios ha tenido, como hemos visto, que intervenir una y otra vez en la historia para rescatar al ser humano de sí mismo y de la autodestrucción. Pero como hemos dicho, Dios tiene un plan. El plan es acabar con la maldad, acabar con las consecuencias del pecado. Y eso es lo que vemos. No lo hemos leído, pero si leemos el final del capítulo 11, hay una genealogía que va de Sem, hijo de Noé, hasta una persona que se llama Taraj. Y luego nos explica que Taraj tiene 3 hijos. Y uno de esos hijos se llama Abraham. Porque la prehistoria de la Biblia acaba con Taraj. A partir de Abraham, Dios va a desarrollar el plan de la salvación. Va a explicar más en detalle cuál es ese plan de salvación que había mencionado, como vimos en Génesis capítulo 3. Y Génesis 12 comienza de la siguiente manera. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Porque por la línea de Abraham, los israelitas, vendría Jesús, el Salvador. El que ocuparía nuestro lugar en la cruz y pagaría nuestra condena de muerte, que lo merecemos. Todos nos hemos rebelado contra Dios, igual que Adán y Eva. Que esa muerte en la cruz permitiría que pudiésemos volver a tener una relación con Dios. Permitiría que Jesús mismo viniese a ocupar el lugar que le pertoca en nuestra vida. Y en vez de estar muertos espiritualmente y controlados por el pecado, nos iría cambiando para ser controlados nuevamente por Él. Y ese plan lleva a que vayamos a pasar la eternidad con Dios. Lejos de los problemas que hemos visto en los primeros 11 capítulos de Génesis y viviendo como Dios quiso que viviéramos. Un versículo que os he repetido muchas veces en Juan. Jesús vino para que tuviésemos vida y vida en abundancia. Ese es el plan de Dios para los seres humanos desde el principio. Recordad el huerto de Edén. Se lo dio todo porque quería una vida plena. Una vida que ya no podías tener más cosas. Ese es el plan de Dios para los seres humanos. Y eso es lo que quiere. Y está trabajando para que nosotros pasemos esa eternidad con Él, con una vida plena. Y referente a lo que hemos estado viendo aquí, la separación entre diferentes personas. La lectura que hemos tenido al principio del culto. Juan, después de esto miré y apareció una gran multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero, vestidos en túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Lo estábamos viendo y Rafael lo mencionó también el viernes. El milagro de que de tanta diferencia Dios haga un mismo pueblo. El plan de Dios no es esa separación, sino esa unidad. Y es lo que tendremos en el cielo. Como digo, hemos acabado esta serie. Si no sois cristianos y estáis cansados de sobrevivir, Dios no quiere que sobrevivas. Quiere que vivas plenamente. Acepta su plan. Acepta que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz por ti. Y quiere ser rey de tu vida, cambiarte por dentro para pasar la eternidad con Él.
Y para los cristianos, espero que ha quedado claro en estos 11 capítulos que la solución del ser humano no viene por ninguna de las filosofías, ni las políticas, ni las ideas humanas. Hemos visto en estos 11 capítulos que a medida que el ser humano se va alejando de Dios, las cosas van de mal en peor. Reus necesita este mensaje. Porque Reus, igual que yo antes de conocer al Señor, le decía a Dios, no te necesito, yo seré mi propio Dios. Y ha compartido mi testimonio algunas veces, así me iba la vida. Mucha gente mirando a Dios y diciendo, no te necesito. Pero como hemos visto, tanto dolor, tanta maldad en el mundo, la única solución es el plan de Dios, que es Cristo. Pues prediquemos ese mensaje. Amén. Tú has sido bueno, tú has sido justo, misericordioso.